Empezamos las noticias económicas para el día de hoy después de una semana muy convulsa y una semana que ha marcado un gran cambio en el mercado. Lo primero, señores, ayer tuvimos en España a las 9 de la mañana la variación del desempleo. Fijaros esta catástrofe que han salido un dato mucho peor de lo esperado con menos 10.800 puestos de trabajo. En España el mercado laboral se está desinflando y también tenemos a las 2:30 ese dato de 0,2 de ingresos medio por hora que está bajando esos ingresos y a las 2:30 las nóminas no agrícolas con 114.000 cuando se esperaban 176 que veníamos de ese 179.000. También las nóminas privadas que han bajado a 97.000 y la tasa de desempleo, que este ha sido el dato que ha reventado literalmente el mercado en 4,3%. O sea, Estados Unidos cada vez hay más desempleo y por supuesto tenemos cada vez menos personas trabajando y ganando dinero. Así que mucho cuidado porque para esta semana, después de una semana que ha sido prácticamente la más importante del mes de agosto y del verano, bueno, pues esta semana el lunes tendremos a las 9 de la mañana el IPC en España, que lo esperamos en torno al 2,8, cuando venimos de un 3 obviamente esperado y 3,4 que era el último dato, así que a ver si el IPC va bajando un poquito también en España. También el dato de PIB que se espera en torno al 2,9, trimestral al 0,8, también sería muy interesante. Y también en la zona euro ese PIB obviamente tanto trimestral como anual. Cuidado, señores, porque para la próxima semana sería muy interesante el PMI de servicios de España, que lo tenemos en ese 0, lógicamente, 0,4 a nivel industrial y el PMI 56,8. Y también el PMI no manufacturero de Estados Unidos, que lo esperamos al 51. Y para el martes no vamos a avanzar mucho más, decisión de tipos de interés en Australia. Y también tenemos importante en Estados Unidos dato de exportaciones y de importaciones. A nivel de los swap de la Fed, fijaros como ya en septiembre, si vemos el dato de septiembre, aquí lo tenemos, fijaros que ya el 78% espera ese 0,25 de caída y ya un 22%, esto ha subido muchísimo desde ayer viernes al 22% que caiga un 0,50. Si vemos en noviembre, ya el 75% sabe que va a caer obviamente un 0,50 y un 21% hablaría incluso de un 0,75. Esto es un indicador muy fiable y muy claro de que se está esperando ya de cara a final de año prácticamente casi, si nos vamos a diciembre, casi ese 0,75 que aseguraría prácticamente al más de 80 o 90% esa bajada en los tipos de interés. En el mercado americano tenemos sensación de miedo, claramente tenemos miedo, ¿vale? Fijaros que veníamos de un 45 y ahora lo tenemos en un 27. A nivel de, ahora veremos gráficos de criptomoneda igual, 37, ayer estaba en un 57 y la semana pasada estábamos en 69,72. Fijaros la bajada tan grande que ha tenido también el mercado. Noticias económicas en España, jubilarse a los 63 años tiene premio porque la pensión es hasta 300 euros más alta. Como dice la noticia, si te jubilas a los 65 y acreditas al menos 38 años o 66 años y 6 meses con carrera laboral extensa, tiene premio. Hablamos de pensiones un 20% más altas, lo cual sí sería una buena señal, y la base de cotización que se aporta a la seguridad social durante toda tu carrera, lógicamente será una vez mayor a más que aumente obviamente ese grupo de edad. Aquí, por ejemplo, vemos el gráfico en esa jubilación anticipada en función de esa edad ordinaria y vemos cómo cada vez más necesitamos un poco más tiempo, pero también es verdad que cada vez más al cotizar un poquito más la jubilación es un poquito superior. Por ejemplo, el grupo que antes sale de los 65 ya estaría cobrando a los cercano un dato a los 1.900 euros, con lo cual es una realmente barbaridad.
A nivel de Bitcoin, señores, tenemos el mercado muy revuelto. Nos habla de la noticia de calma tensa en las criptomonedas cuando Bitcoin ha caído un 10% en 3 días. Es decir, el aumento de la tensión geopolítica y los datos macroeconómicos que han sido brutales han hecho caer el precio un 10%. Por ejemplo, Bitcoin se mantiene estable en los 64. Hoy vamos a ver que estamos en los 62, 61 y el resto de altcoins también cayendo con Solana, XRP, Cardano, TON y Dogecoin, todas sufriendo caídas muy altas. Los últimos datos macroeconómicos y esos datos de desempleo han hecho que caiga el mercado, han hecho que de momento se esté tirando todo y habrá que ver qué es lo que pasa porque por otro lado MicroStrategy, este gran inversor, esta gran empresa sigue aumentando sus tenencias en Bitcoin, con lo cual es muy interesante que sigan comprando sin miedo para tirar un poquito del precio lo más alto posible. Importante, vamos a analizar gráficos. Ha sido una semana muy extrema. Vamos a ver el diario y vemos como en los últimos 4 o 5 días de estar tonteando en esta zona de los 68.300, intentábamos tocar los 69, fijaros que en esta semana hemos tocado y hemos caído a un mínimo de 60.500, ¿vale? Repito, en el día de ayer hay una variación, fijaros aquí, de prácticamente $5.000, que fue esta figura en la que cayó desde el 2 de agosto, o sea, desde ayer, de los 65 a los 60. Si vemos en 4 horas, para analizar un poquito esta fontanería de las últimas 48 horas, vemos como de estar prácticamente empezando el día de ayer en esos 64, 65, hemos ido cayendo hasta esta madrugada a tocar los 60.500. Bitcoin ha sufrido una caída muy importante. Si vemos desde los 65.000, que era un poquito ese precio que estábamos ya como muy abajo, hasta abajo de los 60.500, ha sufrido esa variación de entre un 8 a un 7 y pico por ciento. Pero si tiramos, lógicamente, vemos el indicador desde los 68-69, que estábamos prácticamente aquí en esta zona, y lo tiramos hacia abajo, nos encontramos con una caída de casi un 12%. Así que Bitcoin, si vemos un poco el diario, de nuevo podría llegar, fijaros estos mínimos de 55-53, estamos un poco rangueando ahora en la zona entre los 70 a los 55, realmente 53, así que el mercado podría moverse hacia cualquier punto, así que yo tendría mucho cuidado ahora mismo porque no estamos seguros en nuestras operativas. Por ejemplo, Ethereum también ha caído de la zona de 3.500, 3.300. Fijaros toda esta caída también que ha tenido Ethereum, que estábamos aquí en este rango varios días hasta ese mínimo de 2.900, que si lo ponemos más o menos aquí, ha caído prácticamente ese 18% Ethereum. También es una barbaridad, podríamos caer todavía hasta esta zona de soporte que la tenemos aquí en los 2.800, así que todavía podría caer un poco más, venir a limpiar un poco esta parte y cuidado porque estamos formando un rango muy alto entre casi los $3.900 y los 2.900, o sea, un rango en Ethereum de $1.000, hablamos de operativas de en torno prácticamente al 25-30% de su valor. Si hablamos de nuestra amiga querida Cardano, habíamos hecho un poquito esos 0.43, 0.45, pero hemos vuelto a venir a los 0.36 y todavía podríamos venir a limpiar todavía los 0.32, 0.33, así que Cardano muy baja, no nos interesa ahora mismo nada Cardano porque seguiría todavía en una zona muy negativa. Polkadot en diario, pues más o menos en la misma dinámica de estar soñando con romper esos 6.60, 6.55, a venir a limpiar toda esta zona prácticamente que no llegábamos desde el 6 de julio, hace un mes prácticamente, y hemos tocado este mínimo de 5, totalmente obviamente manipulado, y ahora tenemos ese máximo en casi 5.29. En cuanto a Solana, que es otra moneda que estaba reventándolo, fijaros qué caída más brutal, porque teníamos esta zona casi en los 200
y hasta este precio, fijaros que ha caído un 23%. También Solana muy volátil, Solana que se podría apoyar prácticamente en esta zona de aquí de los 140, 142, sí podría venir también a limpiar estos 136, 128 de primeros de mes, pero esta subida ha caído de golpe con estos últimos datos. Pues nada, señores, espero que tengáis una feliz semana, un feliz día, nos vemos en el próximo vídeo y siempre recordar que las caídas violentas del mercado son las mejores oportunidades de compra. Un abrazo, chao.